¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Libros con Marco, con José María Marco, que hoy me ha propuesto algo tipo parecido a la Ouija, porque me ha dicho que vamos a entrevistar a Platón hablando de la República. ¿Qué tal, José María? ¿Qué te parece el plan? Me parece Fantástico, alucinante. ¿no? No estoy mintiendo, si digo que vamos a hablar con Platón Sí, de la sí. República. Sí, no, esto es literal, exactamente. Claro, Aquí lo tenemos es delante. un ejercicio muy periodístico, además. En fin, ya fuera de bromas, hoy está con nosotros Miguel Platón para hablar de su último libro, o de su nuevo libro, que es Segunda República, de la Esperanza al Fracaso, publicado por la editorial Actas. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Muchas gracias, Nuria. Creo que la palabra fracaso es algo que resume todo lo que se cuenta en este libro, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Es el sentimiento. Sí, yo entiendo que además que fue un fracaso innecesario. Es decir, la Segunda República como régimen político fracasó y fue una desgracia y una tragedia para este país. Es decir, porque el interés general y el interés de la gran mayoría de los españoles era que la Segunda República hubiera sido un éxito y nos hubiera ido mucho mejor a todos. Y hoy, al día de hoy, España podría ser perfectamente una república, exactamente igual que son nuestros vecinos. Portugal, Francia, Italia son repúblicas, les va razonablemente bien. La Segunda República Española podía haber funcionado también muy bien, podíamos habernos beneficiado del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, podíamos haber sido perfectamente un socio fundador de la Unión Europea en el año 57 y sin embargo no fue posible por el fracaso del sistema. Es decir, ¿eso justifica que hubiera una sublevación, una rebelión militar? ¿Justifica una guerra civil o una dictadura? En absoluto, de ninguna de las maneras. Ahora, todo eso pasó por el fracaso, el desgraciado e innecesario fracaso de la Segunda República. Perdóname, pero ¿podía haber tenido éxito la Segunda República con esos mimbres, con esos protagonistas? Pues yo creo que sí, es decir, porque aunque a pesar de que fue una coyuntura europea y mundial muy complicada por la crisis económica, por el auge de los totalitarismos, pero en otros países en los que hubo también conflictos importantes, por ejemplo en Francia, bueno, pues la Tercera República Francesa no fracasó, es decir, luego se vio arrastrada por la guerra. Pero en España, sobre todo, lo que había era que la mayoría de la población quería que el régimen tuviera éxito. ¿Qué pasó? Pues que hubo unas minorías muy radicalizadas y muy diversas, no una ni dos ni tres, sino bastantes, que se empeñaron en que aquello fracasara por falta en general de cultura democrática. Y entonces pues eso fue una catástrofe para este país. Yo tengo alguna duda al respecto, pero no importa, no vamos a discutir de eso. Lo que me interesa es más ver qué es lo que falla. Yo creo que desde el principio la República no está bien diseñada. Es un régimen revolucionario casi desde el primer momento, ¿no? La violencia aparece ya desde Jaca, tú hablas de eso, ¿no? Entonces este es un punto. Y otro, también la incapacidad de la derecha española para adecuarse a la República, particularmente a Alcalá Zamora. Pero me gustaría que hablas primero del régimen revolucionario, porque a mí me llama mucho la atención que desde el primer momento aparezca esa pulsión de cambio radical. La República se hubiera podido consolidar si hubiera sido una república conservadora, ¿no? Al modo de la Tercera República, pero si desde el principio aparece, como Azaña lo dice claramente, es una empresa de demoliciones, y tú lo resaltas muchas veces. Es que además así empieza el libro, ¿no? Sí. Con lo de Jaca. Sí. Dice, como delegado del Comité Revolucionario Nacional, a todos los habitantes de esta ciudad y demarcación hago saber. Artículo único. Todo aquel que se oponga de palabra o por escrito, que conspire o haga armas contra la República naciente, será fusilado sin formación de causa. Dado en Jaca a 12 de diciembre de 1930. Fermín Galán. Ese es el capitán Fermín Galán, que es el el pobre. que inicia la revolución de Jaca. Luego, la verdad es que es considerado un mártir, considerado un héroe. Hasta el bueno de don Antonio Machado le dedica unas coplillas para niños, y era un salvaje, vamos, es decir, y es responsable directo de 9 o 10 muertes. Luego le fusilan, pero es que él previamente su acción, aparte de esas amenazas, es que él ha derramado sangre de gente que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? La República empieza mal el mismo 14 de abril, el mismo 15 de abril. Es decir, porque el decreto que saca Alcalá Zamora como presidente del gobierno provisional, que se publica en la Gaceta de Madrid el 15 de abril, porque lo redacta esa noche, pues es un decreto que no reconoce las libertades públicas. Se dice, bueno, ya veremos cuando haya libertad. Y de momento el gobierno tiene capacidad para fiscalizar cualquier actuación política o pública. Y en nombre de esa actuación, en las siguientes semanas,
pues se produce la censura de prensa, las amenazas al país, es decir, no hay libertad de prensa. Es decir, si alguien piensa que a partir del 14 de abril aquí se establece una democracia, de ninguna de las maneras. Es que no se establece ni entonces ni después de las elecciones a Cortes Constituyentes. Pues claro, la llamada Ley de Defensa de la República, que se aprueba mes y medio antes de que se apruebe la Constitución, ya dice que las libertades reconocidas en la Constitución son papel mojado, que no sirven de nada. Citas un inciso, un editorial, debe ser de Mundo Obrero, muy gracioso, en el que los de Mundo Obrero se quejan de que, con tono bastante humorístico, por cierto, sí, de que la Segunda República los trata mucho peor que la dictadura, ahora podemos poner todas las comillas, sí, de Primo de Rivera, ¿no? Ese documento está bien. Sí, una de las claves de una democracia es la libertad de prensa, sin una libertad de prensa no hay democracia. Bueno, la Segunda República hubo libertad de prensa durante 6 semanas, entre enero y febrero del año 36, con el centrista Manuel Portela Valladares de presidente, y en las semanas previas a las elecciones generales de febrero del 36 que ganó el Frente Popular. Es el único periodo en el cual hay libertad de prensa, pero el resto del periodo no hubo libertad de prensa, y ya durante el Frente Popular, a partir de mediados de febrero del 36 hasta el comienzo de la guerra, lo que hay es censura. Es decir, en nombre del estado de alarma se establece una censura, y esa censura impide publicar incluso los atentados con víctimas mortales. Es decir, no en todos los casos, pero sí en muchos. Pero eso es una democracia, eso no es una democracia. Ahora, vamos a volver a precisar. ¿Eso justifica que hubiera una rebelión militar contra el régimen? No, naturalmente que no. Y la guerra civil, pues tampoco. Ahora, aquello había dejado de ser una democracia, y cuando el 3 de mayo se celebran elecciones, se repiten las elecciones en Cuenca y Granada, bueno, la violencia es brutal. Es decir, eso en una democracia no se pueden celebrar elecciones con semejante panorama, ¿no? Y es lo que contribuye a que un número creciente de personas, de ciudadanos, se vaya desenganchando del régimen. Hablas de que no existen realmente las dos Españas en ese momento. Claro, es que yo no estoy de acuerdo con la teoría muy querida de las dos Españas. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que hubiera una primera España, que podía ser de izquierda a derecha, una segunda también de izquierda a derecha, y luego una tercera España, como dicen los autores. No, vamos a ver. Tanto en cantidad de personas como en calidad moral, lo que hay es una primera España, que es aproximadamente un 90% de la población que quiere convivir pacíficamente y que no quiere enfrentarse, mucho menos enfrentarse a muerte en una guerra, ¿no? Que es lo normal. Muchísimo menos. Y luego hay aproximadamente un 10%, digamos un 5% de izquierda y un 5% de derecha, que sí que está empeñada en una confrontación y en negar la convivencia y en exterminar al adversario. Pero de las tres Españas, la primera es la más importante, no es una tercera España, es la primera España. Sí, pero las élites se radicalizan. Sí. Se radicalizan porque el movimiento de la violencia va arrasando, ¿no? Hay gente muy burguesa, gente de la que no esperarías este tipo de comportamientos, adopta posiciones muy violentas y no solo simbólicas, ¿no? Sino incluso más allá, no solo muy pronto. Un Indalecio Prieto. Indalecio Prieto apoya plenamente la Revolución de Asturias en octubre del año 34. Luego se arrepiente, bien es cierto, pero desde luego él lo apoya, y lo apoya pues trayendo armas, favoreciendo revolucionarios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el papel de Alcalá Zamora? ¿Tú qué responsabilidad atribuyes? Bueno, pues, sí, rápidamente. Bueno, vamos a ver, él evidentemente quiere ser la derecha del régimen y quiere ser la alternativa de derecha, y que hubiera una izquierda, digamos, dominada quizá por hazañas socialistas, y otra derecha, o centro derecha, dominada por él. Lo que pasa es que él se ve completamente desbordado por el éxito de la CEDA en las elecciones de noviembre del año 33, y entonces es la CEDA con el complemento de los republicanos radicales de Alejandro Lerroux los que se convierten en la verdadera alternativa de centro-derecha, y Alcalá Zamora queda fuera de juego, y él no soporta quedarse fuera de juego. Creo que José María además me lo apuntaba ahí. Es verdad que hay momentos y escenas terribles, ¿verdad?, en el libro, como por ejemplo el asesinato de Calvo Sotelo. Sí. Durante la Segunda República la violencia política causó más de 3.000 muertes, que se dice pronto. Que se dice pronto. En poco más de 5 años. Y durante el Frente Popular
la media fue de 3 muertos al día. Es decir, entre febrero y julio del 36, la violencia política causa de media 3 muertes. Muertes de derechistas contra izquierdistas, de izquierdistas contra derechistas, y lo más notable, izquierdistas contra izquierdistas. Que es la violencia en la Segunda República, y esto no será políticamente correcto, pero hay que decirlo, su origen es básicamente la izquierda, pero en un elevado porcentaje la izquierda. Y hay un dato capital, y es que hay 61 izquierdistas muertos por izquierdistas. Fundamentalmente son conflictos entre la CNT y la UGT, en menor medida el PC, pero también, sobre todo CNT, UGT, PC. ¿Cuántos derechistas hay muertos por derechistas? Ninguno. 0. Es decir, el núcleo importante y original de la violencia, porque empieza con la CNT en el mismo abril del año 31, está en la izquierda diversa que había, izquierda anarcosindicalista, izquierda socialista, izquierda comunista, pero está en la izquierda. Es lo mismo que hizo Lenin. El primer ejército blanco, que está dominado por los eseristas, sí, los socialistas revolucionarios, que eran socialistas, y de hecho cuando ellos deponen a Kerensky en el golpe de Estado, que no revolución, de noviembre del 17, que no octubre, pues entonces Kerensky era socialista. Era socialista. Claro, además era un socialista apoyado por el Congreso Panruso de los Soviets, tan apoyado por el Congreso Panruso de los Soviets, que es cuando Trotsky va allí, no le toman en serio, a pesar de que él ha tomado mediante el golpe de Estado el Palacio de Invierno, y entonces es cuando pronuncia una frase famosa, que se cita mucho, que dice que el Congreso Panruso de los Soviets terminará en el basurero de la historia. Es una frase de Trotsky dedicada a los soviets. Eso está bien. Has hablado de políticamente incorrecto, ¿no? Y una de las cosas más sorprendentes de la visión retrospectiva de la Segunda República es que yo tengo la sensación de que al final de la dictadura de Franco y al principio de la democracia podía hablar con más libertad de la República que después. Es como si la monarquía parlamentaria hubiera consolidado el mito de la República como un mito casi fundador, porque ha habido un libro como el tuyo, pero antes había muchas cosas, Manuel Álvarez Tardío, bueno, todas las investigaciones sobre las muertes de religiosos, la destrucción de patrimonio religioso, bueno, todo se ha hecho un inmenso trabajo que la academia o la universidad mantiene muy alejado, ¿no? Pero ¿qué ha pasado para que la República se convierta en un mito en sí misma, ¿no? Con esta intensidad en la dictadura de Franco. Y entonces los 40 años de dictadura de Franco hicieron que en comparación con la dictadura, el proyecto democrático de la Segunda República fue un proyecto democrático evidente, pues naturalmente quedaba muy por encima de la realidad de la dictadura. Luego, en la transición, pues eso digamos que se acentúa un poquito más. Pero a medida que va pasando el tiempo, las cosas se van poniendo en su sitio. ¿Por qué? Pues porque ahora no llevamos 40 años de dictadura, llevamos 40 años de democracia. Entonces sabemos lo que es una democracia. Entonces comparamos lo que es una democracia verdadera como la que ahora tenemos, con todos sus defectos, pero es una democracia verdadera con lo que fue aquello, y es que no tiene nada que ver, claro, es decir, desde el año 75, bueno, 77, 75, hasta ahora, ¿cuántos días ha habido de censura en la prensa española? No ha habido ninguno. ¿Cuántos días se ha declarado el estado de guerra? Nunca. ¿Cuándo se ha declarado el estado de alarma, el equivalente al estado de excepción actual? Nunca. Es decir, aquí únicamente hemos tenido 15 días en el año 2010, cuando lo de los controladores, que fue un estado, de emergencia, de emergencia con consenso parlamentario, que no causó el más mínimo el artículo 155 luego. A nadie, bueno, yo digo, pero no es propiamente un estado de excepción, ¿no? Pero vamos, pero es aplicación directa de la Constitución. Pero es que ahora sabemos lo que es una democracia. Y cuando lo comparamos con la experiencia de la Segunda República, sabemos que aquello no era una democracia, pero ni aquí ni en aquella época. Es decir, porque las cosas que hacía la Segunda República no pasaban en Francia, que era una democracia, no pasaban en Reino Unido, que era una democracia, no pasaban en Estados Unidos, que era una democracia. Es decir, esto quería ser una democracia, pero no llegó a ser una democracia. Y de hecho, en las verdaderas democracias estaban muy preocupadas por los republicanos izquierdistas españoles. De hecho, ya en marzo, los franceses del Frente Popular francés, del Front Populaire, estaban muy preocupados por la mala imagen que les daban el Frente Popular español, porque ellos tenían elecciones a primeros
una semana más tarde, a primeros de mayo, que la gana el Frente Popular, y se empeñaron toda la campaña en decir: nosotros no somos como el Frente Popular español, somos otra cosa. Y en efecto, fueron otra cosa. El Frente Popular francés hizo una política reformista y no se dedicó a quemar iglesias, a destruir los periódicos o las sedes sociales de los partidos opuestos de la derecha. No, era totalmente distinta. Hay un punto, un momento, Nuria, es al principio que me ha parecido particularmente interesante porque se suele tratar poco, y es la inserción, el esfuerzo que haces por insertar las ideas de la República dentro del contexto general de las ideas de la época, que eso es un tema que yo creo que está poco tratado, es decir, el socialismo, el comunismo, el conservadurismo, el liberalismo, verlo desde una perspectiva más amplia. La dimensión doctrinal y la dimensión económica. Por ejemplo, todo el mito que hay sobre la reforma agraria. ¿Viste? La reforma agraria no tenía ninguna capacidad, fuera cual fuera la estructura de propiedad, para mejorar la situación del 45% de los españoles que vivían en el campo. No era posible. Es decir, eso solo podía hacerse llevando a gran parte de esa población, como luego ocurrió aquí y en todo el mundo, a la industria y a los servicios, porque tienen una capacidad de un valor añadido muy superior al de la producción agraria. A los precios en la agricultura iban a la baja. Otra cuestión es la cuestión doctrinal. Es decir, había una gran confusión en toda Europa que se traslada aquí y que no hay. Esa gran confusión la produce la Primera Guerra Mundial, que tiene unos efectos morales terribles, desastrosos, y la produce el establecimiento del comunismo en Rusia, luego la Unión Soviética, y el establecimiento del fascismo en Italia, y ya un poco más tarde, porque ya Hitler llega al poder en el año 33, cuando la República es del año 31, el establecimiento del nacionalsocialismo en Alemania. Entonces, todos estos movimientos totalitarios aparecen como para muchos, para todos no evidentemente, pero para muchos, como unas alternativas modernas y eficientes frente al desorden liberal. Bueno, era todo lo contrario. El enemigo común ya del capitalismo y del liberalismo. Sí, era todo lo contrario, pero luego eso se viene acentuado por el crack de la bolsa americana y la depresión del año 29, el crack de la bolsa, y la depresión que viene después, sobre todo en los años 30, y entonces hay una gran confusión acerca de la naturaleza de los problemas económicos y de los problemas sociales. Eso aquí pues está muy tratado de manera muy superficial, prácticamente nadie se dedica a eso, ¿no? Estarás conmigo que es mucho más que un libro, la verdad que es un pedazo de nuestra historia, es una investigación, es un trabajo, además es muy claro, ¿verdad? Platón, Miguel siempre ha escrito muy bien. Muy bien escrito. Es verdad, muy bien, con mucha claridad, además, con mucha honradez. Mucha honradez, es verdad. Es que Miguel Platón escribe con honradez, que es una cosa que se agradece mucho. Eso es. Sí, es verdad. Pero sí me gustaría que comentáramos brevemente la relación entre el PC y Moscú. Lo que pasa es que el Partido Comunista de España se definía a sí mismo como sección española de la Tercera Internacional. Entonces, para ser un partido comunista reconocido había que aceptar pues la hegemonía de la Tercera Internacional, que estaba en Moscú. Entonces estaba a las órdenes de los que les decían sus jefes que no estaban en España, estaban fuera. Y de hecho, aunque aquí el líder teórico del Partido Comunista Español era José Díaz, un sevillano, comunista sevillano, pero en realidad el jefe real, el que mandaba, pues era un comunista argentino que se llamaba Vittorio Codovilla. Eso es como lo que pasa en las películas de la Guerra Fría, que entonces en una embajada de la URSS pues hay un embajador, pero ¿quién manda? No, el que manda es el chofer, ese es el que verdaderamente manda, ¿no? Pues aquí era lo mismo, es decir, el Partido Comunista de España estaba directamente subordinado a las directrices de Moscú. Este libro es un poco una especie de, a mí da la sensación en tu trayectoria, es una especie de vuelta a una perspectiva amplia después de un libro muy concreto que es el 18 de julio en Melilla, y el próximo que preparas, que es otro gran libro de microhistoria, ¿no? Que es un libro interesantísimo que va a ser se va a publicar pronto. Es un sobre el 18 de julio ya en toda la península. Está dedicado en toda España, a lo que pasa en España entre el 17 y el 20 de julio del 36. Es decir, cómo se pasa de una situación de paz, a una situación todo lo conflictiva que se quiera, pero una situación de paz. El 16 de julio España estaba en paz, a una situación de guerra, que es la que ya se confirma plenamente a partir del 20 de julio. Entonces, describo con mucho detalle lo que pasa en esas 72 horas. Horas cruciales en las cuales de manera progresiva el país va entrando de una dinámica de paz a una dinámica de guerra. Hay un centro de gravedad
de la crisis. El centro de gravedad empieza en el norte de África en la tarde-noche del 17 de julio. En la mañana del 18 de julio ese centro de gravedad se desplaza a Canarias, donde está Franco. Luego en la tarde del 18 de julio se desplaza a Andalucía, con Queipo de Llano. Y luego el 19 se desplaza, bueno, en la noche del 18 al 19 se desplaza a Valladolid, a Zaragoza y a Pamplona. El 19 básicamente en Cataluña, en Barcelona. Y el día 20 pues ya es Galicia, es Granada y es el resto del país. Lo importante que pasa en esos días, que apenas si está contado, es que la guerra empieza no de acuerdo con los planes de Franco y Mola, sino que empieza pues por azar. Es decir, hay mucha gente que dice, bueno, estaba previsto que hasta el Premio Nacional de Historia del último año, estaba previsto que empezara la guerra en Melilla el 17 a 17. Mire usted, ni en Melilla, ni el 17 ni a las 17. Es decir, yo no entiendo cómo es posible que 80 años después todavía haya catedráticos de historia que estén dando crédito a semejante cosa, cuando no es en absoluto cierto. Es decir, la universidad es que es muy particular sí, el que en iba, estos asuntos, sí, sobre todo. Claro, el que tenía que empezar la guerra, el que Mola le había dicho, cuando tú digas, y ¿verdad?, era el general Franco, y Franco tenía previsto empezar la guerra entre el 20 y el 21 de julio, era lo que tenía previsto. Su familia salía en barco desde el puerto de la Luz de Las Palmas el 19 domingo a primera hora de la tarde, como efectivamente salió, y entonces él tenía luego que desplazarse en avión hasta el protectorado español, y de acuerdo con lo que él mismo dijo y lo que están con él en esos momentos dicen es que tenían pensado empezar la guerra o en la tarde del 20 o en la noche del 20 al 21, como muy tarde el 21 era el. Fijaos, ¿qué pasa? Lo que pasa es que por pura casualidad en Melilla se entera de que están repartiendo, que van a repartir armas un teniente retirado, un militar retirado, que era falangista, pero que era confidente del presidente local de Unión Republicana. Y entonces, a primera hora de la tarde del día 17, va con tres pistolas, que le han dado una para y otra para dos correligionarios falangistas, se las enseña al teniente de alcalde, que era el presidente de Unión Republicana, y inmediatamente informa al delegado del gobierno. Y entonces es cuando se precipitan los acontecimientos, pero ya te digo, ni en Melilla, ni el 17, ni a las 17. ¿Por qué hacen eso, Miguel? Pues yo creo que por falta de investigación. ¿Tú crees? Sí, es decir, porque es que las cosas hay que comprobarlas, hay que investigarlas, hay que meterse un poco dentro de los... y entonces alguien, la verdad es que la frase hay que reconocer que tiene mucha fuerza, el 17 a las 17, eso se le queda a todo el mundo. Eso vende enseguida, muy bien, ¿no? tú que eres periodista, ¿verdad? Sí, es un titular estupendo, pero no es cierto. No es cierto. No es cierto. Nos contaba antes de empezar la entrevista cómo trabaja, ¿verdad? Y es que los periodistas, bueno, Miguel ha sido periodista mucho tiempo, están muchas veces más acostumbrados a la investigación que los profesores de universidad. Cuéntanoslo, cómo llamas a las familias. Bueno, sí, lo que ocurre, vamos a ver, yo trabajo mucho en archivos, como sigo trabajando en archivos, ¿no? Por supuesto. Los archivos son fundamentales, absolutamente fundamentales, y son la base de cualquier investigación histórica. Ahora, no se termina ahí. Es decir, un archivo es una base necesaria, una base imprescindible, para a partir de ahí hay que trabajar el archivo. Porque los archivos, hay muchos errores en los archivos, uno contrasta datos y contrasta información. Yo ahora estoy, por ejemplo, con una información muy amplia, con una investigación muy amplia, en la cual, que son nada menos que expedientes judiciales, expedientes procesales, y entonces aparece un nombre, fulanito de tal. Pero luego del mismo expediente, que a veces son voluminosos, pues aparece un escrito de la persona juzgada, ¿no? O de familiares de la persona juzgada. Y entonces, de su puño y letra, ponen su nombre, y su nombre es distinto del que figura en el expediente procesal. Claro, y por eso tienes que ir a las familias, claro, tienes que ir en la medida de lo posible. Bueno, y en la medida de lo posible, pues con toda la información que uno recoge del archivo, digo, a partir de esta base, ¿qué construyo? Sin la base no se puede construir nada. Ahora, a partir de esa base, ¿qué construyo? Y entonces, pues hay que contrastar información, hay que buscar prensa de la época, hay que buscar testigos de la época, hay que buscar familiares la guía de teléfonos, de aquellos, ¿no?, ¿no?, que han fallecido. Y muchas veces la guía de teléfonos. En el caso, por ejemplo, del general Manuel Romerales, que es muy injustamente condenado y fusilado en Melilla en agosto del año 36, pues yo tenía la referencia de nada menos que don Carlos Seco Serrano, o sea, que además él hijo de otro
Sí, de Edmundo Segó, otro fusilado, otro que fusilado. además él era testigo, había conocido a la familia Romereles, había estado en su casa, él tenía 13 años o 14 en el julio del 36, es testigo de cómo se proclama el estado de guerra debajo de su casa, está asomado al balcón con sus hermanos y ve cómo un militar al que conocía, un teniente, proclama el estado de guerra, el comienzo mismo de la guerra, allí está don Carlos Seco Serrano a unos metros. Luego de Carlos Seco Serrano me digo, bueno, ¿qué pasó con la familia Romereles? Me dice, bueno, eran de Extremadura, se fueron a Extremadura, y entonces, bueno, pues yo con la mejor voluntad fui a la guía de teléfonos y llamé a todos los Romerales de Extremadura. Ninguno era. Entonces digo, bueno, pero voy a seguir, porque claro, algunos dicen que soy muy cabezota, es verdad, soy bastante cabezota en algunas cosas, y entonces digo, bueno, pues voy a empezar con el resto de España. Entonces yo siempre empiezo con las provincias más pobladas y termino con las últimas. Y empecé a llamar a todos los Romerales de Madrid. Y entonces, pues después de varias llamadas, pues hubo un Romerales, que profesor, por cierto, de la Complutense, que me dijo, sí, era mi tío abuelo. Y a partir de ahí, pues después de él, su hermana, y con quién estuvo, qué pasó, y pude reconstruir pues toda la historia del general Romerales y su familia, y tuve acceso a sus documentos originales, incluidas las cartas escritas de su puño y letra, en las cuales 24 horas antes de ser fusilado se despide de su familia. En fin, Miguel Platón, como prometíamos, hablando de la República, Platón hoy aquí con nosotros. Está gustado, ¿eh? Segunda República de la Esperanza al Fracaso, en la editorial Actas. Muy recomendable. Sí, muy recomendable. Muy recomendable. Un libro excelente, se lee muy bien, rápidamente, en un rato. Sois unos amigos. Gracias, Miguel, y Muchas hasta la gracias, próxima. Miguel. Gracias a vosotros. Gracias, José María. Gracias, José Gracias, María. José María.